Buenas noches a todos los televidentes presentes. El día de hoy vamos a tratar acerca de la educación junto a María Eugenia Arciniegas para saber su opinión sobre este tema. María Eugenia Arciniegas es profesora de Ciencias Sociales en la institución educativa La Asunción. Bueno, muchas gracias María Eugenia por permitirme realizar esta entrevista junto a su persona. Y bueno, prosiguiendo con eso, comenzaríamos con la primera pregunta que sería, ¿cómo cree que se podría mejorar los métodos de enseñanza? Buenas noches y gracias por esta oportunidad. Los métodos de enseñanza se pueden mejorar a través de diferentes canales, pero pienso que el que mayor impacto puede tener en el estudiantado es cuando se toma en cuenta su contexto, la edad, la geografía, la historia de la institución, la misión y la visión de la institución donde se enseña. Muchas gracias, me parece totalmente acertada su respuesta y bueno, proseguiríamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cree usted que hay alguna diferencia entre las escuelas públicas y los colegios privados acerca de la manera de educar? Por supuesto, no solo creo que pasa en el Ecuador, sino a nivel mundial, porque la educación pública está garantizada por el Estado y cuando el Estado no da los fondos para que se cree una educación de calidad, entonces va a tener diferencias abismales con la educación privada que en cambio tiene el privilegio de ciertos recursos. Entonces, más allá de que sea mejor la una o la otra, o que esté equivocada o que tenga más avances, etcétera, sí tiene mucha diferencia, mucha diferencia. Yo también opino lo mismo, la verdad es que siempre hay diferencia entre las escuelas públicas y los colegios privados y me parece que está mal porque todos deberíamos aprender de la misma manera. Bueno, siguiendo con la tercera pregunta, ¿qué opinas sobre el método de enseñar y dar clases en su lugar de trabajo? Bueno, yo me siento muy cómoda dando clases en el Colegio Asunción. He tenido otras experiencias, he trabajado en otras instituciones, pero definitivamente el modelo educativo de la Asunción me agrada. Puedo disfrutar de las clases, los estudiantes tienen un nivel de preparación que le permite a uno interactuar, son personas ávidas de conocimiento, son chicos que quieren siempre preguntar, que dudan de lo que se dice, entonces es una bonita experiencia enseñar y compartir el conocimiento en la Asunción. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con la cuarta pregunta, sería, ¿opina que el Ministerio de Educación debería cambiar las estrategias educacionales? Sí, pienso que el Ministerio de Educación puede crear las oportunidades de los cambios que necesita el Ecuador una vez que haya una investigación de cómo está el país en este ámbito. Sin embargo, lamentablemente hemos tenido ministros de educación y ministras de educación muy alejadas de la realidad educativa del país, que no han sido profesores o que sido profesores no conocen la realidad de todos los niveles o de todos los contextos educativos. Entonces, sí, yo pienso que debería cambiar, ellos están ahí para eso, para mejorar la educación, pero todavía no hace un cambio de impacto. Muchas gracias. Bueno, yo también opino que deberían cambiar las estrategias para mejorar no solo mi educación, sino la de todos mis compañeros y otros colegios vecinos. Bueno, eh, siguiendo con la entrevista, la quinta pregunta sería, ¿qué estrategia de educar le gustaría modificar? Quisiera que todos mis estudiantes eh, propusieran, cambiaran, se manifestaran en lo que no les gusta. Por ejemplo, siempre me dicen, no queremos que nos dicten, no queremos memorizarnos, entonces el cambio debería salir un poco de la visión del estudiantado y obviamente también de la formación docente. Entonces, en el ámbito donde yo trabajo, que son las ciencias sociales, me encanta este tema que ya se está dejando al lado, que es la memorización de fechas y nombres. Mucha gente piensa, y sobre todo estudiantes, piensan que estudiar historia es solo memorizarse fechas y nombres y estudiar geografía es saber países y capitales. Por suerte eso ya está, ese pensamiento está cambiando porque en verdad es un método caduco. Muchas gracias. Yo la verdad opino lo mismo, antes sociales, eh, para mí mis compañeros era bastante
difícil aprendernos ya que siempre nos hacía memorizar lo mismo. Bueno, la sexta pregunta que quiero realizarle sería, ¿de qué manera cree que los estudiantes podrían aprender con mayor rapidez? Bueno, no sé, esta pregunta es un poco difícil para mí porque la rapidez no, no es algo medible, ¿no? Es algo tal vez esperado, pero no es un objetivo educativo. Obviamente tampoco pienso que, o sea, un estudiante tiene que demorarse 6 años en aprender las tablas de multiplicar, todo tiene un proceso, un tiempo, pero poca se está abandonando este proceso de medir pues rapidez, a veces por estudiar muy rápido, hay por ejemplo cursos de lectura rápida o de memorización eficaz, no me parecen contraproducentes para la educación, entonces el tema de la rapidez es algo en lo que no he investigado mucho, pero yo defiendo el camino, el proceso, que se respete el proceso que necesita el estudiante, el tiempo que necesita el estudiante para aprender. Muchas gracias por su respuesta. Me parece que tiene toda la razón, ya que muchas veces se nos hace difícil aprender algunos temas y necesitamos nuestro tiempo para poder saberlos llevar. Bueno, la séptima pregunta sería, ¿cree que el gobierno influye de alguna manera en la educación? Por supuesto, el gobierno es el que primero da el presupuesto, el que da el horizonte, pone una guía, es el hilo conductor de la educación a través del Ministerio de Educación. Entonces, el Estado, más que el gobierno, el Estado es el que influye muchísimo en la educación, principalmente en la educación pública. Pero en un país como el nuestro, en el que están homologados los modelos de, al menos en contenido, entonces obviamente que influye porque son decisiones que vienen desde ahí. Muchas gracias por su respuesta. Prosiguiendo con la octava pregunta sería, metiendo ya el tema de la pandemia y el COVID-19, ¿piensa usted que esta ha afectado la velocidad y el modo de aprender de los estudiantes? Por supuesto, la pandemia afectó absolutamente todos nuestros procesos y el educativo no estuvo exento. Todas nuestras formas, la vida cotidiana, la forma, todas las relaciones sociales que tenemos en la vida del día a día fueron afectadas por la pandemia y una de las mayores fue la educación, sobre todo de los más pequeños. Entonces, en cuanto a la rapidez, claro, estamos atrasados en cuanto a contenidos, en cuanto a hábitos, entonces sí hay una consecuencia del COVID-19 en la educación. Estamos tratando de salvarla día a día, pero obviamente es parte del proceso, ¿no? Pasamos por una pandemia mundial, entonces estamos sufriendo esas consecuencias. Tiene toda la razón, ya que pues sí es bastante, nos hemos atrasado bastante en esto de la pandemia por haber aprendido por televisiones y teléfonos y pantallas. Bueno, bueno, siguiendo con la entrevista, quisiera yo preguntarle si es que para usted intuye que hay alguna edad límite para obtener más conocimiento sobre algo, es decir, educarse. A ver, la educación formal tiene unos procesos, ¿no es cierto? Obviamente la alfabetización comienza a cierta edad y se supone que termina en un ciclo, en una parte del ciclo de la vida, pero no hay un límite para aprender. Todos podemos aprender día a día. Los pequeños que aprenden más rápido, los adolescentes que necesitan estrategias innovadoras y los adultos y adultos mayores incluso pueden aprender, o sea, están en toda la capacidad. En algunos países, sobre todo en Europa, hay una educación específica, por ejemplo, para los mayores, eh, no solo que tienen la mayoría de edad, sino que están sobre los 60 años, jubilados, por ejemplo, que fueron analfabetos o analfabetas, pueden educarse. No hay un límite para aprender. Muchas gracias, me parece que es muy correcto, ya que día a día seguimos aprendiendo los humanos más cosas y me parece bien que podamos toda la vida seguir aprendiendo cosas nuevas. Bueno, la última pregunta para concluir esta entrevista sería que ¿cuál sería su opinión o cuál es su método más efectivo para que sus alumnos aprendan con mayor rapidez y eficacia?
El que más me gusta aplicar en la clase, bueno, no sé si por más rapidez, pero el que más resultados me ha dado es cuando los chicos tienen la oportunidad de registrar por ellos mismos la historia. Y esto lo hacemos a través de algunas técnicas como la documentación, el testimonio o la cartografía social, que consiste en traer al aula los elementos básicos para una investigación histórica, en donde los chicos a través de, por ejemplo, entrevistas o preguntar a personas descendientes de algún hecho histórico o las personas que vivieron algún hecho histórico, den su testimonio. Entonces ellos conocen de primera mano, no leyendo a través de un libro o de una revista, de un periódico, sino escuchándole a una persona, una fuente viva, lo que sucedió. Es el método que más les gusta a los chicos y por ende el que más me agrada aplicar en mis clases. Muchas gracias por haber respondido a la última pregunta. Con eso finalizaríamos esta entrevista. Le agradezco bastante por haberme acompañado en esta entrevista, por haberse tomado el tiempo de responder estas preguntas. Y dicho esto, les agradecemos también a todos los presentes por haber visto esta entrevista hecha por mi persona, Natalia Álvarez, junto a la profesora María Eugenia Arciniegas. Y con esto nos despedimos y terminamos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y sobre todo por tocar el tema tan importante que es el de la educación.